Todo inició con Wen Siji, una joven abogada que estaba por reunirse con sus excompañeros de la universidad. Su amiga le contó que Yan Chuan había regresado al país. Ella fingió calma, como si no le importara. Sin embargo, al verlo otra vez, su corazón no pudo evitar alterarse. Su mente viajó a la época escolar, 12 años atrás, cuando le confesó que le gustaba. 7 años después su relación se volvió intensa, y tras solo 2, ella lo dejó sin explicación, rompiendo su corazón. La ruptura los marcó profundamente, por lo que él pasó de largo, sin siquiera saludarla. Los demás compañeros empezaron a rumorear, no comprendían la razón de la ruptura, ya que ambos habían sido la pareja más famosa del campus. Chen Yu, el amigo de Yan Chuan, rompió la tensión preguntándole si esta vez se quedaría en el país. Yan Chuan, que ahora era un exitoso empresario con su compañía en bolsa, respondió con frialdad que sí, lanzando una mirada profunda a Wen Siji. De pronto se levantó, diciendo que debía ir al aeropuerto a recoger a Xian, lo que entristeció a la chica, pues se rumoreaba que Xian era su nueva novia. Wen Siji fue al baño a atender una llamada del trabajo, pero se topó con Yan Chuan, quien deliberadamente activó el altavoz de su teléfono para que ella escuchara su conversación con Xian. La chica contuvo las lágrimas. Desde que terminó con Yan Chuan no volvió a salir con nadie, y por eso su amiga Lin estaba preocupada. Wen Siji estaba trabajando en un caso, y al investigar en un hotel, se topó de nuevo con el CEO. Yan Chuan la miró de lejos, manteniendo su indiferencia. Justo entonces ella recibió una llamada de Lin, pero fue la asistente quien habló, rogándole ayuda. Lin estaba peleando con otra modelo. Al mismo tiempo, Xian le pedía al CEO que interviniera. Él no pensaba ir, hasta que escuchó que la modelo era la mejor amiga de Wen Siji. Entonces no lo dudó. Xian se acercó a él, y el CEO estaba a punto de apartarle la mano, pero al ver a Wen Siji, la dejó donde estaba. Xian no dejaba de quejarse por los rasguños en la cara. Lin, molesta, le pidió al CEO que tuviera más cuidado al elegir novia. Yan Chuan, sin apartar la mirada de Wen Siji, le dio la razón y se marchó sin más. Wen Siji lo compadeció, como podía culparlo si fue ella quien le rompió el corazón. Se marchó triste, pero su amiga recordó cómo hace 5 años, la había encontrado desconsolada. La ruptura había sido muy difícil para Wen Siji, aunque la razón seguía siendo un secreto. En otra ocasión, ella fue a un hotel a recoger a su amiga. Justo allí estaba Yan Chuan, y aunque pensaba ir a descansar, apenas la vio bajó directo a la recepción. En el lugar, se había cometido un delito, y Wen Siji estaba preocupada por su amiga. La asistente de Lin le dijo que un hombre la había llevado al último piso, por lo que la chica se apresuró a buscarla. Al abrir la puerta, vio a un grupo de jóvenes, pero Yan Chuan evitó que ingresara. Como le preocupaba su seguridad, cerró las puertas con él adentro, y escuchó lo que los jóvenes decían. Uno de ellos empezó a hablar sobre Wen Siji con tono despectivo, asegurando que esa noche la haría suya. Cosa que enfureció al CEO y terminó golpeándolo con una botella. Mientras tanto, Wen Siji se alivió al descubrir que su amiga estaba a salvo. Yan Chuan salió de la habitación con la mano herida, y la policía los rodeó en ese momento para interrogarlos. El oficial comentó que uno de los jóvenes tenía la cabeza herida, y entonces Wen Siji comprendió que había sido el CEO. Igual que años atrás, él se interpuso cuando su padre la castigaba. Ese recuerdo la sacudió, pero logró contener las lágrimas. La policía arrestó al grupo de jóvenes, y no presentaron cargos contra Yan Chuan, por lo que Wen Siji se marchó. El CEO la vio esperando un taxi, y en vez de ofrecerse a llevarla, esperó el momento para seguirla. De pronto, notó que otro auto también la perseguía. Cuando la chica entró a su departamento, su perrito no dejaba de ladrar, lo cual le pareció muy extraño, así que llamó a la administración para que revisara el lugar. Al no encontrar a nadie, ella se sintió más aliviada, y le confesó a su mascota que Yan Chuan ahora la odiaba. Aunque eso era lo que había deseado cuando terminó con él, no podía evitar sentirse triste. Su vida se volvió aún más caótica al descubrir que tenía un acosador. Ya no podía seguir viviendo en su departamento. Al volver, notó al guardia demasiado cerca. Su perrito empezó a ladrarle, algo que a Wen Siji le pareció extraño. Tras revisar las cámaras,
descubrió que él la había estado espiando. Cuando el guardia escuchó de su compañero que ella estaba a punto de mudarse, comprendió que ya había sido descubierto, así que le dio algo al perrito, y luego se acercó a ella. Sin embargo, el CEO apareció a tiempo para protegerla. Ella se preocupó al ver su mano herida, pero toda su atención se desvió al notar que su perrito estaba inconsciente. Por suerte lo salvaron a tiempo, aunque Yan Chuan no quería dejarlo más con ella. Creía que ni siquiera podía defenderse sola, mucho menos cuidar a su mascota. Al fin y al cabo, ese perrito lo habían adoptado juntos, como si fuera su hijo. Él estaba decidido a quitárselo, pero de pronto, ella sintió un fuerte dolor estomacal. En lugar de llevarla al hospital, él la llevó a su casa. El doctor comentó que el malestar había sido provocado por exceso de trabajo. Cuando ella despertó, quiso irse de inmediato, pero el CEO había mandado su ropa a lavar. Ella llevaba puesto una pijama, y llegó a pensar que pertenecía a Xian, así que le exigió que le comprara otro. El CEO sacó una camisa, y al ver el precio, ella quería uno más barato, pero no tuvo más opción que ponérsela. Luego, le curó las heridas a Yan Chuan, y él se sintió muy bien a su lado. Aunque siempre se mostraba indiferente, no había dejado de amarla. Más tarde, ella le preguntó dónde dormiría, ya que solo había una habitación. No imaginaba compartir la cama con él, pues ya habían terminado. Sus palabras lo enfadaron, así que la levantó en sus brazos hasta la cama, él dormiría en el sofá. Sin embargo, ella creía que esa cama había sido usada por otras mujeres, así que prefirió el sofá. Al día siguiente, él ya no estaba, pero le había dejado el desayuno listo. El asistente le dijo que el CEO necesitaba que ella le transfiriera lo de la camisa, era una excusa para obtener su número, aunque ella se negó a compartirlo, alegando que pagaría en efectivo. En el trabajo, surgió un nuevo caso, y cuando estaba a punto de investigarlo, el asistente la detuvo, pues su jefe exigía el pago. Ella se vio obligada a subir al auto para conversar con el CEO. Xian llamó al asistente en ese momento, pidiendo que Yan Chuan fuera a recogerla, lo que incomodó a la chica y quiso marcharse, pero él no la dejó. Le preguntó si aún seguía en contacto con He Sichu, el compañero de la universidad que la pretendía. Cuando rompió su noviazgo, ella le hizo creer a Yan Chuan que probaría una relación con He Sichu. En aquel entonces, Yan Chuan estaba a punto de irse al extranjero, y se preocupó de que ella no supiera cuidarse. Desde que su mamá la abandonó y su padre perdió la vida, Wen Siji siempre había dependido de él, incluso en lo más simple, pero ella no quería arrastrarlo a esa carga. Ahora volvía a mentirle, y él, incapaz de contenerse, la besó. Ella quiso abofetearlo, pero se contuvo, y solo mencionó que He Sichu era mejor que él. Furioso, le dijo que esa noche iría por su mascota, pero ella comentó que debía trabajar hasta tarde. Aún así, el CEO dejó a su asistente para que la esperara. La chica se quedó dormida, y como ya era muy tarde, le pidió al CEO que dejara a su mascota un día más. Él estuvo de acuerdo con la condición de que dejara verlo, y así aprovechó el momento para obtener el número de la chica. Ella continuó trabajando en un caso. Una joven había sido eliminada, pero la policía no tenía suficientes pruebas para encerrar al culpable. Debido a esto, ella fue al club donde ocurrió todo, y encontró al CEO. En el lugar, había un armario, tal como el novio de la joven había descrito. Entonces, ella fingió ser la novia del CEO para poder obtener las pruebas, pero él la sacó de allí para no alertar a nadie. De hecho, ya sabía sobre la evidencia, y le estaba ayudando en secreto. Le pidió que se mudara a su casa con la excusa de cuidar a su mascota. La chica terminó quedándose dormida, y cuando él llegó, la observó con ternura, hasta que ella despertó. Ella recordó lo que había dicho en el club, y empezó a sospechar que él no la había superado. Sospechó que su relación con Xian era falsa, para darle celos, y él lo admitió. Movida por el impulso, ella se lanzó a besarlo. Por otro lado, el novio de la víctima no soportaba la pérdida de la mujer que amaba, menos aún al descubrir que el culpable había quedado impune. Wen Siji intentó detenerlo, prometiéndole que la ley castigaría al responsable. Él le dijo que confiaría en ella, y se lanzó. La chica volvió a casa del CEO con la mano herida, incapaz de hablar de lo ocurrido, se encerró en su habitación.
Sin embargo, Yan Chuan pronto descubrió la verdad y llamó a un doctor para que la curara. Con las pruebas reunidas, finalmente la chica lograría que el culpable pagara por su crimen. Por otro lado, el CEO viajó para visitar a su abuela. La anciana estaba enferma y seguía sintiéndose culpable por haberlo alejado de Wen Ziyi. Esperaba que él pudiera recuperarla. El abuelo, sin embargo, le exigió a Yan Chuan que se casara pronto. Él se negó a obedecerlo. Por culpa de ellos, en el pasado, Wen Ziyi tuvo que cargar sola con las deudas que su padre le dejó. La chica no sabía por qué él se había ido de viaje, hasta que encontró fotos de una subasta, donde él había comprado un anillo de compromiso. Su corazón se estremeció, creyendo que lo perdería. El CEO voló de inmediato a verla, y aunque ella no quería escucharlo, le reveló que sus abuelos querían que se casara con ella. Hace 5 años, fue el abuelo quien le pidió a Wen Ziyi que dejara a Yan Chuan. Le confesó que él había vendido la casa que su madre le había dejado, solo para poder cuidarla. Por ella incluso había roto lazos con su familia y pasaba las noches intentando cerrar contratos, sin éxito. Ahora, el CEO le confesó que ella era la única con la que quería estar, y la chica decidió confiar en él. Le confesó que después de romper con él, lo había buscado. El CEO recordó entonces haber visto a una joven como ella dejándole medicina y otras cosas. Conmovido por su amor, le dejó el anillo al día siguiente. Después, se enteró que su abuela aún se negaba a tomar la medicina, por lo que se dedicó a cuidarla durante una semana. Al volver a casa, encontró a Wen Ziyi charlando con su amiga. Lin elogiaba al CEO, pero a la vez, le preocupaba la relación que tenía con su amiga. La chica comentó que él se portaba distinto a como era antes, pero aún así su corazón lo seguía amando. En ese momento notó que él las escuchaba, intentó callar a su amiga, avergonzada, pero ya era tarde. El CEO la rodeó con sus brazos y pasaron la noche juntos. Por la mañana, Lin notó que Yan Chuan aún miraba a su amiga con los mismos ojos de amor del pasado. Por eso le preguntó por qué no anunciaba su relación, para evitar que la prensa lo vinculara con Xian. Él prefería mantenerlo en secreto, para que Wen Ziyi no sufriera problemas. Solo cuando ella aceptara casarse, anunciaría al mundo que la amaba. Él viajó por negocios al extranjero, y en su ausencia, el abuelo contactó a la chica. El CEO se apresuró en regresar para evitar que la asustaran, pero en realidad, los abuelos lo único que deseaban era disculparse con ella. Aunque Wen Ziyi sufrió demasiado después de romper con Yan Chuan, no les guardaba rencor a los ancianos. Ellos ya habían entendido que su amor era inmenso, así que decidieron no interferir más en sus vidas. Más adelante, ella le contó a Yan Chuan sobre un nuevo caso, en el que involucraba a He Zichu. Le confesó que jamás tuvo una relación amorosa con él. El CEO admitió entonces que nunca estuvo con Xian, ni siquiera la recogió en el aeropuerto como le había hecho creer. Finalmente habían aclarado todo el malentendido. La chica deseó recuperar el tiempo perdido en sus brazos, pero él se apartó después de apenas unos segundos de besarla. Ella no comprendía, hasta que él explicó que tenían que trabajar temprano. Entonces a la noche siguiente, ambos acordaron recuperar el tiempo perdido. La chica notó su tatuaje, una ballena. En ese instante recordó su propia cicatriz con esa forma, y como él le había prometido tatuársela para que siempre estuvieran juntos. Conmovida, lo besó apasionadamente, y el resto quedó a la imaginación. Debido al trabajo de Yan Chuan, su abuela temía que nunca pudiera formar una familia. Por eso le pidió a Wen Ziyi que concibiera un bebé, algo que la desconcertó por completo. Aunque amaba al CEO, jamás había pensado en casarse ni en tener hijos. Él se entristeció al escucharla, sin saber que ella le temía al matrimonio y a no poder darle una familia completa a su hijo. Sin darse cuenta de ese miedo, el CEO le dijo que todo estaba bien, porque lo que más deseaba era estar con ella. La salud de la abuela empeoró, y su último deseo era verlos casados. El CEO no quería presionar a la chica, así que evitó que ella respondiera. Sin embargo, pronto la chica reconsideró sus planes de vida, decidió aferrarse al amor que sentía por él, y aceptó casarse, aunque todo se mantuvo en secreto. Li lo descubrió gracias a que Yan Chuan presumió el certificado de matrimonio en las redes. Un día,
El asistente notó que su jefe había empezado a correr y no entendía por qué había cambiado sus hábitos. La empleada sonrió al oírlo, ya que sospechaba que el CEO estaba planificando tener un bebé. En menos de 3 meses, Wen Siji descubrió que estaba embarazada. Aunque estaba feliz, no sabía cómo darle la noticia a su esposo, ya que él estaba ocupado en sus negocios en el extranjero. Durante una llamada, Yan Chuan la sintió extraña, por lo que decidió regresar lo más pronto posible. Mientras tanto, la chica no pudo evitar llorar al recordar aquel día en que él le había dado comida cuando era niña. Estaba tan hambrienta que la devoró sin siquiera agradecerle, y en su corazón quedó grabado ese gesto. Desde entonces, Yan Chuan se convirtió en su familia, un refugio silencioso que siempre la acompañaba. Al día siguiente, salió al parque a pasear con su mascota. De pronto, el CEO apareció frente a ella. La chica corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Le reveló que estaba embarazada. La noticia lo llenó de felicidad. Con él en su vida, se sentía tan protegida que prometió no volver a separarse. El fin.